Y bueno, comencemos con la clase. Para hoy lo que tenemos es un cambio completo de tema. Veníamos hablando de energía, ¿verdad? La clase pasada vimos básicamente qué era la energía mecánica, cuáles eran los tipos de energía mecánica. Y más o menos comentamos cómo usar eso, ¿verdad? Se usa la energía a través del principio de la conservación de la energía. Em, Sencillo, ¿verdad? No, digo yo que es sencillo. Es una de las ecuaciones más importantes de la física y en realidad es relativamente sencillo de usar. No hay mucha dificultad ahí. Hay que identificar cada punto y ver las variables importantes en cada punto, simplemente. Hoy tenemos que cambiar completamente el tema. ¿Okay? El capítulo 6 trata de otra cosa, que sería las colisiones y la cantidad de movimiento. ¿Okay? Entonces vamos despacio. ¿Okay? Para poder estudiar cómo se analiza una colisión, ¿verdad? Lo que sucede durante una colisión, necesitamos esta nueva variable que se llama cantidad de movimiento, que simplemente es un cambio de variable. Aquí estaba probando pilots ayer. A ver cómo nos va hoy con los pilots. Entonces, les estaba diciendo, ahora tenemos que usar una nueva variable llamada cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento simplemente es un cambio de variable. Ahora vamos a tener la variable p, que sigue siendo un vector. Esta variable p, simplemente voy a poner p siempre que estaba un producto de masa por velocidad. ¿Sí? Entonces, donde yo tenía m por v, ahora pongo p. ¿Sí? Si antes solo tenía v, multiplico toda la ecuación por m y ahora puedo poner m por v, pongo p. ¿Okay? ¿De qué sirve hacer este cambio de variable? Nos permite analizar las cosas de manera un poco más general. ¿Okay? Comentando un poquito aquí las unidades, tenemos que m tiene unidades kilogramos, ¿okay? V tiene unidades metros sobre segundos. Entonces la cantidad de movimiento va a tener unidades kilogramos por metro sobre segundos. Esta va a ser nuestra nueva unidad. Y listo, no hay nada mágico ahí. Simplemente es una nueva variable donde estaba la v, multiplicamos por m y ahora tenemos la p. Es todo lo que va a suceder nuevo. No sé si esto se nota bien, es una p. ¿Okay? Y listo, conserva la naturaleza vectorial. ¿Por qué? Porque v es un vector, m es un escalar, y cuando yo a un vector lo multiplico por un escalar, simplemente le cambia el tamaño. Pero no pasa nada con la dirección, se mantiene la misma dirección. Entonces, la flecha P tiene la misma dirección que la flecha de v. ¿Verdad? La cantidad de movimiento apunta hacia donde apunta la velocidad. Simplemente el tamaño ahora está modulado por la masa. Eso tiene algunas consecuencias filosóficas, no nos vamos a meter ahí. ¿De qué sirve esto y por qué lo estamos viendo acá? Bueno, esto sirve porque entonces ahora podríamos jugar una vez más con esa interacción entre fuerzas y el sistema y cómo puedo analizar las fuerzas. Ya sabemos que sí, con la segunda ley de Newton puedo pasar de fuerzas a aceleración, pero eso puede ser tedioso. Entonces vemos qué pasa cuando yo intento aplicar esto en la segunda ley de Newton. ¿Y cómo lo aplico si aquí tengo velocidad? Es muy sencillo. La segunda ley de Newton, tengo aquí algo en azul. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Cierto? Esta es segunda ley. Aquí tengo aceleración, yo necesito ver cómo rayos saco la velocidad de acá, pero es muy sencillo porque habíamos visto, ¿verdad?
voy a verlo en el caso promedio, esto después se puede generalizar al caso instantáneo, pero hemos visto que la aceleración, voy a ponerlo por acá, la aceleración era el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Eso es aceleración. Si esto es aceleración, yo puedo venir y meterlo aquí. Y eso me da algo muy interesante. ¿Por qué? Porque yo voy a tener M's y V's, que es lo que yo quiero para poner la P. ¿Verdad? Si yo quiero poner P, yo tengo que tener M y V. Entonces voy a decir, claro, entonces la fuerza es igual a la masa por el cambio en la velocidad dividido entre el cambio en el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Esto me permite... Un segundo, bajar esto un toque más. Aquí tengo que ver qué es delta, ¿verdad? El triangulito, ya yo les había comentado, el triángulo es cambio, es un delta. Siempre que hay un delta es final menos inicial, entonces pongamos eso. La fuerza es la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el cambio en el tiempo. ¿Okay? Entonces, yo podría repartir la m en la fracción. ¿Ok? Voy a borrar aquí arriba. Voy a seguir por acá. ¿Sí? Entonces continúo por acá arriba. ¿Ok? Entonces voy a repartir la m. Entonces me queda la fuerza es igual. Profe, permiso, perdón que lo interrumpo. ¿Podría, porfa, reescribir la última que no se ve? Acá arriba. No, abajo. Acá abajo. Ajá, porfa, gracias. Con gusto. Voy a cambiar de pilot. A ver si es esto. Fuerza es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial. Eso dividido entre el cambio en el tiempo. Excelente. Ahora sí, digo aquí arriba, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a repartir la m. Ahora tengo una fracción, tengo un número afuera, entonces lo reparto. Entonces me queda masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Todo eso dividido entre el cambio en el tiempo. Y aquí aparece nuestra nueva variable, ¿verdad? Acabo de decirles, donde esté m por v, ponemos p. Entonces aquí tengo masa por velocidad final, esto es p final. ¿Por qué final? Bueno, porque uso la velocidad del instante final. Y aquí tengo masa por velocidad inicial, eso va a ser p inicial. Es simplemente cambiar las variables. Entonces, eso me va a dar una nueva ecuación. Esa ecuación va a ser que la fuerza es igual a la P final menos la P inicial dividido entre un intervalo de tiempo. Final menos inicial, eso es un cambio. Entonces regresemos a la otra notación. Fuerza es igual al cambio en P dividido entre el cambio en T. Y esta ecuacióncita acá fue la manera en que Newton dijo la segunda ley, ¿verdad? Yo sé que yo se las enseñé como fuerza es igual a masa por aceleración. Porque es más sencillo aprenderlo así en el momento en que estábamos viéndolo. Históricamente, ¿qué fue lo que él dijo? Bueno, lo que dijo fue que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional al ritmo de cambio de la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo. Para la tasa de cambio de cantidad de movimiento. Eso fue lo que él dijo. De ahí uno, ¿verdad? Hizo el camino inverso. Nosotros pasamos de esa ecuación hacia arriba, fuimos subiendo hasta que llegamos a esta y enseñamos esta porque es más sencilla de aprender. Pero esta ecuación de fuerza igual a masa por aceleración es lo mismo que decir fuerza igual a cambio en la cantidad de movimiento en un tiempo dado. ¿Okay?
son equivalentes. Es como decir, es lo mismo decir 2 por 6 que decir 4 por 3. ¿Verdad? 2 por 6, 12, 4 por 3, 12. Son dos formas diferentes de decir lo mismo. Es igual acá. Entonces, puedo decir la segunda ley como la habíamos aprendido o esa nueva forma. ¿De qué sirve esta nueva forma? Bueno, voy a borrar aquí el despeje que hice al inicio para poder despejar esa forma de la siguiente manera. Voy a agarrar el delta T y lo voy a mandar a multiplicar. Entonces voy a tener fuerza por el intervalo de tiempo es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Este es vector, este es vector. ¿Okay? Y tenerlo de esta manera entonces nos permite definir toda esta cantidad como una nueva cantidad que voy a llamar I, el vector I, y esto va a ser el impulso. Entonces aquí tengo una forma de calcular el impulso. ¿Qué es el impulso? Bueno, todos tenemos una noción de qué es el impulso. Para cuando uno es chiquitillo, bueno, cuando uno era chiquitillo y tenían que patear un penal, por ejemplo, uno ve que el chiquito camina hacia atrás y sale corriendo. Y si uno le pregunta al chiquito, ¿por qué camina hacia atrás? El chiquito dice, para agarrar impulso, obviamente. Entonces todos tenemos una idea de qué es impulso, ¿verdad? Uno tiene que agarrar impulso para saltar, uno tiene que agarrar impulso para patear una bola. Pero, ¿a qué se refiere uno con eso? ¿Y por qué uno está agarrando impulso? Bueno, básicamente lo que me dice esta ecuación de acá es que el impulso es lo mismo que cambio en la cantidad de movimiento. O sea, cada vez que uno está agarrando impulso, uno está cambiando la cantidad de movimiento de uno. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. La masa de uno no cambia, al menos que usted se ponga a comer un montón y aún así no va a cambiar de la noche a la mañana. Y lo que hace el chiquito para agarrando espacio para salir corriendo es para tener una velocidad mayor, para llegar a patear la bola con toda la velocidad que pueda, de manera tal que toda su velocidad se la lleve la bola. El chiquito sabe muy bien cómo funcionan las colisiones. Él tiene mucha cantidad de movimiento y quiere transmitir toda esa cantidad de movimiento a la bola. Por eso se hace hacia atrás, sale corriendo y patea. Por eso cambia su cantidad de movimiento, agarra impulso. ¿Okay? Es interesantísimo que uno lo dice de chiquitito sin pensar en realmente en lo que está diciendo. Pero eso es como una forma bastante sencilla de verlo. Impulso es la forma de cuantificar cómo cambió la cantidad de movimiento. ¿Verdad? No es el cambio no es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Impulso es el cambio que tiene la cantidad de movimiento. ¿Verdad? Si la cantidad de movimiento cambia, eso es que hay impulso. Pero gracias a la segunda ley de Newton nos damos cuenta que decir cambio en la cantidad de movimiento es lo mismo que decir fuerza por cambio en el tiempo. O sea, multiplicar la fuerza por el tiempo durante el cual esa fuerza fue aplicada. Aquí hay que poner un asterisco, ¿verdad? Ya vimos con el resorte que hay fuerzas que pueden cambiar en todo momento, ¿verdad? La fuerza del resorte cambia según qué tan estirado esté el resorte. Esta fuerza acá y todo lo que yo hice acá supone que la fuerza es constante. Simplemente tener ese asterisco ahí, usar esta ecuación tal y como está acá, supone que la fuerza es constante. Entonces solo puedo usar esta ecuación cuando la fuerza es constante. ¿Qué pasa si la fuerza varía? Bueno, si la fuerza varía, este triangulito aquí de este delta t me convierte toda esta parte acá en una integral. ¿Okay? Entonces hay que usar cálculo. Pero no vamos a usar cálculo porque estos fundamentos de física. Pero entonces sí se puede aplicar, se aplica exactamente las mismas ideas si la fuerza cambia. La ecuación cambia un poquito porque se convierte en una ecuación de cálculo. Pero bueno, mientras la ecuación no sea de cálculo, o sea, la fuerza es constante, yo simplemente tengo aquí que para calcular el impulso yo puedo simplemente agarrar la fuerza y multiplicarla por el tiempo durante el cual yo apliqué esa fuerza. Entonces, fuerza por el tiempo que esa fuerza aplicó es impulso. O dicho de otra manera, si yo agarro la fuerza y la multiplico por el tiempo que esa fuerza estuvo aplicando,
obtengo el cambio en la cantidad de movimiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo aquí no les he dicho nada nuevo hasta el momento. Simplemente introduje una nueva variable, cantidad de movimiento. Vi como rayos reescribida la segunda ley de Newton en términos de mi nueva variable. Entonces ya tengo mi segunda ley de Newton con cantidad de movimiento. Y a partir de esa segunda ley de Newton, despejé para tener otra variable, impulso. Esa es una variable completamente nueva. Ahora, ¿de qué sirve esto? Bueno, estas dos variables, cantidad de movimiento e impulso, son las que me van a permitir entender qué es lo que pasa en la colisión. Ahora, podemos seguir pensando en el ejemplo del chiquito que va a tirar un penal o un tiro libre, que se hace hacia atrás, sale corriendo y patea la bola. Ese podría ser nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto puede relacionarse con colisiones? Bueno, para poder entender eso, necesito borrar la pizarra. Un segundo. Vamos a pensar. Sí, pensemos en el chiquito y la bola. Es un buen ejemplo, está bonito. Normalmente uso como 2 bolas de billar o cosas por el estilo golpeando, pero bueno, el chiquito con la bola está bonito. Veamos qué sucede con el chiquito y la bola. Entonces aquí está el campo de fútbol. Pongámoslos en colores. Aquí viene el chiquito. ¿Sí? Ya agarro impulso, aquí está la bola. Agarro espacio. Se hizo hacia atrás, ahí está la bola. ¿No? Entonces, ¿qué hace ese chiquito? Bueno, el chiquito lo que hace es salir corriendo hacia donde está la bola. Entonces aquí hay una flecha de velocidad. La bola está quieta. Entonces la bola tiene una velocidad cero. Vámonos así por un momento. Ok. Voy a poner por acá las ecuaciones que tenemos que tener en mente. ¿Qué ecuaciones hay? Tenemos la definición de cantidad de movimiento, masa por velocidad. Okay. La P es masa por velocidad y tenemos la definición de impulso, que es que la fuerza es igual, la fuerza por cantidad de movimiento, perdón, la fuerza por el intervalo de tiempo es igual al cambio en la cantidad de movimiento por el impulso. Y tenemos esas dos ecuaciones. La de arriba me define la P, en masa por velocidad. La de abajo me relaciona esas tres cosas. Fuerza por tiempo es lo mismo que cambio en la cantidad de movimiento, que es lo mismo que impulso. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos eso. ¿Qué tenemos más por acá? Bueno, aquí hay que considerar que el chiquito va a tener cierta masa. Le voy a poner M mayúscula porque va a ser más grande que la masa de la bola. Le voy a poner M minúscula. ¿Okay? Entonces, yo puedo calcular una cantidad de movimiento aquí el chiquito al inicio. La cantidad de movimiento al inicio del chiquito va a ser la masa del chiquito por la velocidad que lleva. Voy a llamar la velocidad 1. La cantidad de la bola al inicio, la cantidad de movimiento, también la puedo calcular. ¿Cuánto sería? ¿Cuánta cantidad de movimiento tiene esa bola ahí? De cero, ¿no? Cero. Si la velocidad es cero, la masa de la bola por cero sigue dando cero. ¿Ok? Perfecto, pero ahí de que se puede calcular, se calcula. Muy bien. Ya lo calculamos. ¿Ok? Muy bien, entonces. Ahora sí, hay que ver qué fuerzas hay de por medio, ¿verdad? Porque si yo quiero ver cómo cambia la cantidad de movimiento por acá, tiene que ver con las fuerzas que hay. ¿Ok? ¿Qué fuerzas hay aquí? A ver, y esto sirve de repaso para el quiz de mañana. Hay que identificar fuerzas. Dígame las fuerzas que experimenta esos objetos. Comencemos con... La velocidad. ¿Cómo? La velocidad es una. No, velocidad es velocidad, fuerza es fuerza, ¿verdad? O sea, son cosas... Ah, ok. Entonces la fuerza sería lo que... F, sí. Pero ¿cuáles son los 4 tipos de fuerzas? Vimos 4.
¿Cuáles vimos? El peso, Ajá. ¿Cuál más? La tensión, la fricción y la normal. Peso, fricción, tensión y normal. Perfecto. Aquí nadie está empujando, pero podemos preguntar si hay alguna de esas cuatro. ¿Hay alguna de esas cuatro fuerzas aquí presentes? El peso. Muy bien, ambos sienten su peso hacia abajo. Aquí está el peso de la bola, M por G, y el peso del chiquito, M mayúscula por G. ¿Qué otra fuerza hay? Y la normal porque hay una superficie, ¿no? La normal, aquí la bola pareciera que no está en contacto, si se logra ver con detalle, pero sí, la bola está puesta sobre el piso, entonces hay una fuerza normal. Esto debe ser una R. Y el chiquito también va a tener su propia fuerza normal. Va a llamar N1 y N2. Hay dos normales. En este momento, ¿hay alguna otra fuerza? No, ¿verdad? No hay más fuerzas. Ahora, la bola, ¿se va a quedar quieta o se va a hundir o va a empezar a flotar? O sea, ¿se va a mover en la dirección de estas fuerzas o se queda quieta ahí donde está? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con la bola? Se va a mover, pero horizontalmente. No para arriba y para abajo, ¿no? ¿Verdad? Si se mueve, si se llega a mover es horizontalmente, como dice la compañera. Pero por el momento, mientras el chiquito venía corriendo, porque el chiquito se fue a media cancha allá atrás y viene corriendo desde media cancha, entonces mientras el chiquito corre, ¿la bola se mueve? No, No, perfecto. Entonces, yo puedo decir tranquilamente que la suma de fuerzas sobre esa bola va a ser cero. ¿Por qué? Porque no se va a comenzar a mover. Hasta que el chiquito no la patee, la bola no se mueve. Se queda ahí, ¿verdad? Si la cancha está bien puesta. Entonces, todo esto lo estoy haciendo como en forma de repaso para el quiz que viene, ¿verdad? Mañana. Entonces, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Identificar qué fuerzas hay. Vemos si la suma es igual a cero o masa por aceleración. En este caso es cero, porque la bola no se mueve, ¿verdad? ¿Y cuáles son todas las fuerzas que hay? Bueno, tengo la normal, 2, que es positiva porque va para arriba, el peso de la bola, que es negativo porque va para abajo, y eso da cero. ¿Okay? Pero aquí lo que más me interesa es que esta suma de fuerzas da cero. Ahora, el chiquito se mueve hacia adelante con una velocidad 1 y esa velocidad 1 la voy a tomar como constante. ¿Ok? O sea, no hay aceleración hacia... Bueno, yo estoy diciendo que hacia la derecha. No hay aceleración en esa dirección. ¿Ok? Entonces, en esa dirección no hay aceleración. ¿Qué pasa con la suma de las fuerzas verticales? Hay movimiento en la vertical. El chiquito se mueve hacia adelante, pero hacia arriba y abajo hay algún movimiento o solo se mueve hacia adelante. no estamos adelante. Solo se mueve hacia adelante, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la suma de fuerzas? Positiva. ¿O no se refiere a eso? Va a ser izquierda, es negativo, ¿no? ¿O a qué se refiere la pregunta? La pregunta es, ¿cuánto da la sumatoria de fuerzas? ¿La masa por aceleración o dar cero? Daría como cero, tal vez, pero ¿Por qué? bueno, es que yo siento que tal vez se cancelan, no sé. Muy bien, su intuición está bien. La suma de fuerzas sigue dando cero. ¿Por qué? Bueno, no solo porque se cancela. Que se cancele no es una consecuencia de que la suma de fuerzas sea cero, no al revés. Entonces, yo sé de antemano que la suma de fuerzas es cero. ¿Por qué? Bueno, hay dos ideas importantísimas. Primero, velocidad constante significaba
aceleración cero, ¿verdad? Y la segunda ley de Newton, la forma vieja que vimos, dice que la suma de fuerzas es masa por aceleración. Si la aceleración es cero, porque la velocidad es constante, la suma de fuerzas es cero, porque es masa por cero, porque la aceleración es cero, entonces la suma de fuerzas es cero. Esto lo voy a poner en azul, ¿verdad? Aceleración cero. Perfecto. Eso es una idea importantísima. Aquí siempre, y eso que se lo graben para el quiz de mañana, siempre que la velocidad es constante, la aceleración es cero. Es la única forma de que la velocidad sea constante. Si tengo algún valor de aceleración es porque tengo algún cambio en la velocidad. Y si tengo algún cambio en la velocidad, no es constante. Entonces, velocidad constante, aceleración cero. ¿Verdad? Porque no cambia. Entonces, no hay aceleración. Esa es una pista. La otra pista es que le pasa lo mismo que a la bola. Y usted me va a decir, ¿cómo le va a pasar lo mismo si el chiquito viene corriendo, pero la bola está puesta y el chiquito corre? ¿En qué sentido le pasa lo mismo? Bueno, en el sentido en que las fuerzas están en la vertical, en la dirección vertical. Pero la bola no empieza a flotar hacia arriba porque la normal la empuje hacia arriba, ni se hunde en la cancha porque el peso la jala hacia abajo. No, yo pongo la bola sobre la cancha y se queda ahí abajo, ahí quieta. En la vertical no cambia. ¿Hay fuerzas en la vertical? Sí, hay fuerzas en la vertical, pero no cambia su movimiento. Yo la puse en la cancha y se queda en la cancha, ¿verdad? Por más fuerzas que haya. Por eso lo que decía la compañera, yo siento que se cancelan. Está la normal hacia arriba, el peso hacia abajo, pero me da esa sensación de que no pasa nada. Y es esa misma sensación la que da con chiquito. ¿Tenía velocidad? Sí, está bien, tiene velocidad, pero la velocidad es horizontal. Eso quiere decir que en la horizontal la aceleración es cero. Ahora, preguntemos por la vertical. Recordemos que estos son vectores. Aceleración, velocidad, todo eso son vectores. Fuerzas son vectores. Entonces hay que preguntar por la horizontal y por la vertical. En la horizontal, velocidad es constante, aceleración es cero. Y en la vertical le pasa lo mismo que a la bola. El peso jala al chiquito hacia abajo, pero el chiquito no se hunde en la cancha. Se queda a la misma altura. La normal empuja al chiquito hacia arriba, pero el chiquito no está rebotando. Se queda a la misma altura. Entonces, como el chiquito no cambia de altura, en la vertical tampoco hay aceleración. Pero hay fuerzas, pero no hay aceleración. ¿Por qué? Por lo que la compañera dijo. Las fuerzas que están se cancelan, ¿verdad? Es como el ejemplo que les había puesto. Si yo pongo mi computadora sobre la mesa, dice queda sobre la mesa, no empieza a flotar, no empieza a hundirse, no revienta la mesa, no, se queda ahí donde está, listo. ¿Hay fuerzas? Claro que sí, la normal, el peso igual que acá, pero se cancelan. ¿Por qué? Porque la normal vale lo que tenga que valer para que la suma dé cero. En la mayoría de los casos, no siempre, hay que tener cuidado con eso. Pero aquí tenemos esta conclusión de nuevo, y entonces tenemos otra vez, voy a ponerlo aquí, siguiente paso sería normal 1 menos la masa del chiquito, M mayúscula G, da 0. Insisto, lo que más me interesa, todo esto fue para repasar para el quiz de mañana, pero lo que más nos interesa ahorita para ver lo que pasa en la colisión es que la suma de fuerzas es 0. Entonces, simplificándolo todo, al inicio tengo que la bola no tiene cantidad de movimiento, el chiquito sí, se mueve con velocidad constante. Hay fuerzas, peso y normal, pero esas fuerzas ni fa ni fu no vamos a hacer trabajo porque son perpendiculares al movimiento, la suma de ellas da 0. Sí, es como que si no estuviesen, digamos, da lo mismo si estamos o no. Entonces, podemos ignorarlas por completo. Existen, sí, pero no aportan, ni quitan, ni hacen nada. Entonces las ignoramos, que no estorben. Ok, entonces voy a dejar de hablar de esas fuerzas porque ya vimos que no aportan, no hacen absolutamente nada. Gracias a que se cancelan, listo, se cancelaron. La normal hizo algo, sí, cancelar el peso, fue todo lo que hizo. Entonces, esas son las ideas importantes. Podemos simplificar un poco esto. Ok.
Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Bueno, gracias a que la suma de fuerzas es 0, voy a borrar esta suma acá porque ya vimos que no importa. Voy a borrar el peso acá, la normal acá, la aceleración ya vi que no importa, el peso de acá tampoco importa. ¿Okay? Y nos vamos a quedar con esta idea. Entonces, por el momento la suma de fuerzas es 0. Aquí está la cancha. La suma de fuerzas es 0. ¿Sí? Entonces sigamos con nuestra historia. Esto estaba en pausa. ¿Okay? Ahora le damos play al video y vemos que el chiquito se va acercando a la bola, se va acercando a la bola. Y entonces ahora le volvemos a dar pausa al video. Eso fue un pantallazo que lo tomamos antes. Ahora le volvemos a dar pausa al video y vemos justamente el momento en que está la bola en contacto con el piso y el chiquito está acá pateando la bola. Justamente el chiquito está pateando la bola. Le di pausa justo en ese instante. Ok. Entonces, al principio pregunté por masa, velocidad, ¿verdad? Y vimos que la suma de fuerza era 0. Ahora, preguntar por masa y velocidad acá, la masa sigue siendo la misma, pero las velocidades se están comportando raro, ¿verdad? Porque el chiquito venía corriendo y de pronto siembra un pie en el piso y patea. ¿Okay? Patea. ¿Okay? Entonces ya no puedo hablar de la velocidad de todo el chiquito. Están pasando cosas raras con la velocidad. No sabemos qué velocidad tiene la bola. La bola de empezar a tener velocidad, pero todavía no sé qué velocidad tiene. No preguntemos en este punto sobre velocidades, sino que preguntemos por las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Ya sé que está la normal, el peso de la bola, y la normal y el peso del chiquito, pero ya vimos, no importan. ¿Por qué? Porque se cancelan. Aparte de la normal de la bola y el peso de la bola y la normal del chiquito y el peso del chiquito, ¿qué otras fuerzas hay en este? No sé si puede ser la fuerza del impulso que estamos viendo, ¿no? ¿De cuál impulso? Del que tomó al correr. De la patada del chiquito sobre la bola. Ya ahí ya está aplicando el impulso que traía, ¿no? Exacto. Él agarra, viene con todo su impulso y patea la bola. Y entonces aquí, como dice la compañera, aquí hay un contacto entre la bola y el chiquito y entonces hay dos fuerzas. ¿Cuáles? Bueno, la fuerza que el chiquito le hace a la bola, ¿verdad? Aquí con la que el chiquito patea la bola. Se hace la fuerza del chiquito sobre la bola. ¿Ok? Y yo dije que hay dos. ¿Cuál sería la segunda fuerza? ¿Alguno tiene alguna idea de cuál es la segunda fuerza? Profe, entre ese contacto que hay entre el chiquito y la bola no hay fuerza de fricción o no, porque no se están como moviéndose. No, fricción ahí no hay, no. O sea, si uno se pone a verlo microscópicamente, puede ser que sí hayan algunas fricciones por aquí, por allá. Pero no, así a grandes rasgos, el chiquito empuja la bola ¿y cuál es la otra fuerza que aparece? Hay otra fuerza, ¿cuál? ¿Se podría decir que la fuerza de choque o eso todavía no? ¿A qué se refiere con fuerza de choque? Puede ser que sí. Es un choque elástico, ¿o no? Más o menos, ok. Tiene que ver con las leyes de Newton, esa fuerza que hay. Y sí tiene que ver con el contacto, o sea, el choque que hay entre el pie del chiquito y la bola. Entonces, en ese sentido, puede ser que vaya por ahí de la fuerza de choque, pero para ver cuál es la fuerza que más hace falta dibujar, tenemos que recordar las leyes de Newton. Sería la ley de acción-reacción. Acción-reacción, exacto. Si el chiquito patea la bola, una fuerza de chiquito sobre la bola, ¿qué le pasa al pie del chiquito? ¿Qué siente el pie del chiquito? El contacto con la bola. Lo mismo, pero al revés, ¿verdad? La misma fuerza hacia el otro lado, que sería la fuerza que la bola le hace al chiquito, que sería igual, según la tercera ley de Newton, al negativo de la fuerza que el chiquito le hizo a la bola. ¿Verdad?
Aquí el orden de los subíndices importa para entender qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? La bola siente la fuerza que el chiquito le hace a la bola. El chiquito siente la fuerza que la bola le hace al chiquito, ¿verdad? La respuesta. La tercera ley aquí entonces aparece. La tercera ley es una de las pocas veces que aparece así. La tercera ley me dice que la fuerza que la bola le hace al chiquito es igual al contrario de la fuerza que el chiquito le hace a la bola. ¿Okay? Entonces, si ahora sumo fuerzas, si aquí sumo fuerzas, ¿okay? Tengo la fuerza que el chiquito le hace a la bola. Y tengo que sumarle la fuerza que la bola, la fuerza que la bola le hace al chiquito. Pero yo acabo de decir, la fuerza que la bola le hace al chiquito es el negativo de la fuerza que el chiquito le hace a la bola. O sea, si yo voy sumando, tengo la fuerza que el chiquito le hace a la bola. Y esta otra se convierte en el negativo de la fuerza que el chiquito le hace a la bola. O sea, esto menos eso mismo da 0. ¿Cuánto era esa fuerza? No sé, ni me importa. Lo único que me importa es que la suma en fuerzas sigue dando 0. ¿Okay? ¿Alguna duda? O sí, con esto que está aquí, ¿alguna pregunta? ¿Queda todo claro? ¿Se entiende qué fue lo que pasó? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Nada más como para ya tenerlo más claro. Ok. Viene el chiquito corriendo y en el momento en que el chiquito patea la bola, aparecen dos fuerzas. La que el chiquito le hace a la bola y la fuerza que la bola le responde al chiquito en el pie, ¿verdad? Entonces, la fuerza que el chiquito le hace a la bola es una, y la respuesta, que sería la que la bola le hace al chiquito en el pie, por tercera ley de Newton, tiene el mismo tamaño que la fuerza que el chiquito hizo, pero con signo contrario. ¿Okay? Entonces, cuando sumo las fuerzas, sumo la fuerza que el chiquito le hace a la bola. Ahora aquí está el pie pateando la bola. Y a eso le sumo la fuerza que la bola le respondió al chiquito. ¿Okay? Como es la fuerza que la bola le respondió al chiquito, es el negativo de la fuerza del chiquito con la bola. ¿Okay? O sea, la fuerza del pie. Entonces, en realidad esta suma es la fuerza con la que el chiquito patea menos la fuerza con el chiquito patea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este negativo y esto acá equivale a la fuerza que con la que la bola le responde. Entonces, como aquí es F menos F, básicamente la fuerza del chiquito menos la fuerza del chiquito, vale 0. Se cancela. ¿Sí? Hasta acá me... Sí, listo, profe, gracias. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque entonces la suma de las fuerzas da 0. ¿Ok? Entonces vengo acá. Si la suma de las fuerzas da 0, lo multiplico por el tiempo, sigue dando 0. Ahora, no importa cuánto tiempo duró ese contacto entre el chiquito y la bola, ¿verdad? Entre el pie del chiquito y la bola, no importa cuánto tiempo duró eso, como la suma de fuerzas da 0, 0 por el tiempo da 0. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el impulso es 0. ¿Okay? O sea, no hay impulso. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, impulso es cambio en la cantidad de movimiento. Entonces yo puedo decir 0 es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo no cambió la cantidad de movimiento. ¿Verdad? ¿Cuánto es el cambio? 0. No hay cambio. Hay 0 cambio. ¿Okay? Todo gracias a que la suma de fuerzas da 0 gracias a la tercera ley de Newton. ¿Okay? Entonces, en una colisión de este tipo, no vamos a estudiar de ningún otro tipo, pero bueno, en este tipo de colisiones, cuando la suma de fuerzas da 0, ¿okay? Entonces yo puedo decir tranquilamente, el cambio en la cantidad de movimiento fue 0. Ahora vean que aquí hay una cuestión muy interesante. ¿Qué estoy analizando yo? Yo estoy analizando todo el sistema.
chiquito con bola, ¿verdad? ¿Cuál es la suma de fuerzas que da cero? Bueno, la suma de fuerzas de chiquito con bola. Si solo analizo lo que le pasa al chiquito, el chiquito siente esa fuerza. Si solo analizo lo que le pasa a la bola siente esta fuerza. Entonces, la bola sola siente un impulso, tiene un cambio en la cantidad de movimiento, porque la bola sola sí tiene, ¿verdad? Si quito todo esto y solamente veo la bola sí tiene una fuerza. Entonces, con esa fuerza de la bola, el tiempo de contacto, puedo calcular impulso. Con el impulso puedo calcular el cambio en la cantidad de movimiento de la bola. Lo mismo puedo hacer con el chiquito, ¿verdad? El chiquito solo siente una fuerza, esa fuerza me da un impulso, ese impulso es un cambio de cantidad de movimiento. Pero cuando yo lo hago como un conjunto chiquito con bola, es que las fuerzas se cancelan. Entonces, cuando yo veo el conjunto chiquito con bola, no hay un cambio en la cantidad de movimiento en el conjunto, o sea, del sistema. O sea, del todo. O sea, cuando yo aquí hablo de cantidad de movimiento, estoy hablando de cantidad de movimiento del sistema. Pongámoslo por acá. La cantidad de movimiento, otro negro. La cantidad de movimiento del sistema. Vamos a regresar. ¿Ok? Va a ser la cantidad de movimiento del chiquito más la cantidad de movimiento de la bola. Tengo que sumar esos dos. Y es esta cantidad de movimiento, la del sistema, la que no cambia. ¿Ok? Eso ya lo vimos la semana pasada, un comportamiento parecido. Pasa parecido con la energía mecánica. La energía mecánica del sistema no cambia. Pero si tengo energía cinética o tengo energía potencial, puede cambiar, ¿verdad? Lo cinético se convierte en potencial o lo potencial se convierte en cinético. Eso puede pasar. Pero el total, la suma de esos dos, no cambia. Lo mismo está pasando acá. La bola va a cambiar su cantidad de movimiento, el chiquito va a cambiar su cantidad de movimiento, pero el sistema como un todo, chiquito bola, no cambia cantidad de movimiento, porque el sistema como un todo no tiene fuerza. Hay fuerzas ahí, pero se cancelan, ¿verdad? Entonces la suma total da cero. Entonces, en el sistema yo puedo decir, ok, bueno, tengo la cantidad de movimiento al inicio del sistema, y entonces, no sé si aquí se ve suficiente hacia abajo, aquí yo podría tomar una tercera foto, en donde queda aquí el chiquito parado, ¿verdad? Y entonces sale la bola disparada con cierta velocidad. Que lo voy a llamar velocidad 2. ¿Okay? Entonces, de la primera foto antes de la colisión a la segunda foto después de la colisión, sí hubo un cambio tangible. Al principio era el chiquito el que se movía, la bola estaba quieta. Al final es la bola la que se mueve y el chiquito está quieto. ¿Okay? Entonces, cada una de las partes sí cambia cantidad de movimiento, pero el sistema como un todo no. Entonces, eso me permite hacer algo muy, muy interesante. De este tipo de ecuación de acá, 0 igual a un cambio, voy a desarrollarlo un poquito más. Voy a seguir en negro. Tengo que, entonces, 0 es igual. El cambio en la cantidad de movimiento lo voy a poner como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Ok? Y voy a pasar el inicial al otro lado al igual a sumar. Entonces me queda cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Y esa es la ecuación que me interesa acá, ¿verdad? Ya vi que la suma de fuerzas va a dar 0, ¿verdad? Como la suma de fuerzas da 0, entonces no hay cambio de movimiento en el sistema. Entonces puedo decir, la cantidad de movimiento al inicio del sistema tiene que ser igual a la cantidad de movimiento al final. ¿Cuál es la cantidad de movimiento al inicio? Creo que aquí sí, ahí todavía más o menos se ve. Un toquecito. Al inicio tengo la cantidad de movimiento al inicio del chiquito, masa por velocidad 1, más la cantidad de movimiento de la bola.
0. Entonces, al inicio la cantidad de movimiento es la masa del chiquito por la velocidad 1. Eso tendría que ser igual. Bueno, al final, ¿qué tengo aquí al final? Bueno, al final el chiquito tiene una velocidad 0. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de movimiento final del chiquito? 0. 0, perfecto. ¿Cuál sería la cantidad de movimiento de la bola? ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento? De la masa por la velocidad. Masa de la bola por la velocidad de la bola en ese momento, que fue 2. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, ¿cuál es la cantidad de movimiento al final? Bueno, la masa de la bola por la velocidad 2 más 0. ¿Verdad? El 0 el chiquito acá. Voy a ponerlo incluso en otro color. O sea, que es el 0 el chiquito. Y aquí yo le sumo el 0 a la bola. ¿Verdad? Se los voy a sumar esta vez como para que quede bien claro que ahí están. Suman 0, pero ahí están. Y entonces yo puedo ver cuál es la velocidad que tiene la bola al final, simplemente despejando de acá. Ahora, como estos son 0, los puedo simplemente quitar de nuevo. Y sumar 0 es no hacer nada. Y mando la m en la bola y listo. Ya tengo la velocidad del chiquito. La velocidad de la bola. ¿Okay? Entonces, siempre que la suma de fuerzas da 0, yo puedo hacer esto. Cantidad de movimiento al inicio es igual a cantidad de movimiento al final. Y esto es lo que vamos a estar haciendo siempre que analizamos una colisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la foto antes de la colisión, cómo estaba la situación antes de la colisión, y tenemos que ver cómo quedó después de la colisión. Durante la colisión no nos importa. Uno podría intentar hacer un análisis más detallado y ver qué hay ahí durante la colisión. Sí, uno podría hacer eso. Pero no nos importa. Eso es complicarse la vida, eso sirve para otras cosas, no sé, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, hay peritos forenses físicos que analizan las colisiones de los carros, por ejemplo. Entonces ven cómo estaban los carros, analizan la situación que les dio, ¿verdad? Ven los datos que le dicen los choferes. Uno dice, yo iba a 80, y el otro dice, no, pero yo iba apenas a 60. Entonces el físico llega, ve la masa de los carros, analiza cómo quedó las marcas en la calle y dice, ok, bueno, y analiza la colisión. Ahí ese físico sí tendrá que ver durante la colisión y todos los detalles. Nosotros no vamos a hacer eso, vamos a simplificarnos la vida en el curso. Entonces, para nosotros lo importante es antes de la colisión y después de la colisión. Y entonces, ¿qué variables tenemos que conocer? Masas y velocidades, ¿verdad? Tengo que identificar masas. Bueno, las masas se van a mantener igual, pero tengo que saber cuáles son. Tengo que ver cuáles son las velocidades de cada cosa antes de la colisión y las velocidades de cada cosa después de la colisión. Durante la colisión, ya sabemos, la suma de fuerzas va a ser 0. ¿Okay? Hay otros casos en física, sí, habrán otros casos, pero ya es más complicado, se sale de lo que el curso quiere estudiar. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Muy bien. Y entonces siempre estoy comparando la cantidad de movimiento del sistema, o sea, la suma de todas las cantidades de movimiento al inicio tiene que ser igual a la suma de todas las cantidades de movimiento al final. Y aquí hay que tener cuidado con una cosilla. Estas cosas, cantidad de movimiento, son vectores. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque las velocidades son vectores. ¿Okay? Ese pequeño cuidadito hay que tenerlo. ¿Verdad? Si la flecha va a la izquierda, la velocidad es negativa. La flecha va a la izquierda, la velocidad es negativa. Si la flecha va a la derecha, la velocidad es positiva. ¿Verdad? Esa cosa de los signos sigue. No lo podemos olvidar y es un error común, muy común, olvidarlo. Así que siempre hay que acordarse de que esta velocidad lleva su signo, ¿verdad? Igual que esta velocidad, igual que cualquier velocidad que aparezca ahí, hay que ponerle su signo. La ecuación suma a todo el mundo, porque supone que usted le va a poner el signo cuando usted cambie el valor, ¿verdad? De v. Entonces, usted despeja la ecuación, hace todo lo que tenga que hacer, pero si a la hora de poner el valor de v iba a la izquierda, se lo pone negativo. ¿Okay? Porque
esta V va a la izquierda, tiene que dar negativo. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda de qué es lo que pasa durante una colisión? No, por un momento. Por el momento no. Ok, entonces reiniciemos esto un segundo. Habrán ejercicios, eso sí se los digo, habrán ejercicios que solo se fijen en una parte. Por ejemplo, que le pregunten por la bola. Y el ejercicio dice, bueno, la bola está quieta, y entonces el chiquito la patea con una fuerza de 3 newtons, por decir algún número, y la colisión duró 0.005 segundos, ¿verdad? Entonces ahí me están dando todos los datos sobre la bola, y entonces puedo calcular todo esto sobre la bola, ¿verdad? Entonces hay que poder identificar eso, esa diferencia, ¿verdad? Ejercicios que solo me dan una parte del sistema, por ejemplo, solo se fijan en una bola o en la bola en este caso, o ejercicios que me dan todos los datos. Me dicen, el chiquito venía con 5 metros por segundo, luego patea la bola y se queda quieto, ¿verdad? Entonces ahí me dieron toda la historia. Me dieron datos del chiquito, datos de la bola. La bola empezó quieto, el chiquito se movía. Entonces ahí yo identifico, como me están dando datos de todo el mundo, que tengo que analizar todo el mundo, ¿verdad? Todo el sistema. Si solamente me dan datos de la bola, me dicen la fuerza de la bola, que el chiquito patea la bola, ok, ahí solo estoy analizando la bola, ¿verdad? Entonces, es importante poder tener esa distinción de cuando estoy analizando todo el sistema y cuando solo estoy analizando una partecita del sistema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que vimos cómo se analiza una colisión, hay que entender qué tipos de colisiones hay. Los tipos de colisiones nos van a permitir tomar ciertas decisiones sobre los valores. ¿Okay? Y es muy sencillo, es muy sencillo. Hay dos grandes categorías. Las elásticas, no, las elásticas las voy a poner en azul. Las elásticas y las inelásticas. ¿Cuál es la diferencia entre una colisión elástica y una inelástica? La energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una elástica? En una elástica, el cambio de la energía cinética del sistema es cero. O sea, por ejemplo, si el chiquito y la bola tuviesen una colisión inelástica, al inicio el chiquito tenía cierta energía cinética, la bola tenía cierta energía cinética, pero la suma de esas dos tiene que ser igual que la suma de la energía cinética del chiquito al final y la suma con la energía cinética de la bola. Entonces, en una colisión elástica no cambia la energía cinética. Entonces, ¿alguien me puede decir qué serían las inelásticas? ¿Qué cambio la energía cinética? Hay un cambio en la energía cinética, ¿verdad? Los físicos no somos tan complejos. Si una conserva, la otra no. Es igual. Físicamente hablando, uno dice que es mayor que cero. Bueno, podría ser mayor o menor que cero. Lo que vamos a poner aquí es... hay un cambio en la energía cinética. ¿Por qué hay un cambio en la energía cinética? Bueno, ya vimos que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, ¿qué pasa con la energía? Se transforma en algo más. ¿En qué más? Bueno, pasa lo mismo que pasaba con la fricción. O se transforma en sonido, o se transforma en calor, o se transforma en que cambió la forma, la figura de las cosas. Eso es un cambio de energía. Quedaron partes por ahí, ¿verdad? La cosa se escurrió y salieron pedacitos, entonces la masa no es la misma. Sonido, calor, deformaciones, pérdida de masa, puede generar una corriente eléctrica, eso está un poco jalado el pelo acá, pero puede ser que pase. ¿Okay? Entonces, si hay inelástica, sí o sí hay sonido,
Para genera sonido, calor, pérdida de masa, ¿qué más? Deformación. Entonces, básicamente, si hay un cambio en la energía, en la energía cinética, es porque parte de la energía cinética inicial se convirtió en sonido, o se convirtió en calor, o fue que se perdió masa, o el objeto se deformó y quedó deformado. Bueno, entonces, cada uno de estos fenómenos necesita energía, ¿verdad? Recordemos que la energía es como lo que uno paga para poder hacer algo. Entonces, si yo quiero que genere sonido, le tengo que dar la energía, tengo que pagarle el sonido. El calor que genero, bueno, tengo que pagarle al calor la cantidad de energía que se lleva. ¿Verdad? Y así con cada una de esas. Si yo quiero que haya un cambio en la forma, tengo que pagarle a la forma para que cambie, ¿verdad? Todo es un pago de energía. Básicamente como la vida real, usted siempre paga por todo. Lo mismo pasa acá. Ahora, entonces queda la pregunta, bueno, pero entonces ¿existen las colisiones elásticas? ¿Hay algún tipo de choque o colisión que no suene, que no genere calor, que no pierda materia, que no deforme las cosas? Sí, a nivel atómico. Ahí cuando los núcleos, los electrones, sí, ellos hacen eso. A nivel cotidiano, no, a nivel cotidiano todo es inelástico. Cualquier choque carros es inelástico, cualquier choque bolinchas es inelástico, todo suena, todo genera calor. Si no me cree, agarre su mano y se da una cachetada, va a ver que se calienta el cachete. A nivel cotidiano siempre pareciera que estamos en este caso. En laboratorio yo logré generar una colisión casi elástica, que era usando carritos, ¿verdad? Muy divertido. En el laboratorio entonces uno lo que hace es tener carritos y entonces uno pone un carrito quieto y después que el otro lo choque. Entonces uno puede jugar con imanes, poner un polo, qué sé yo, un polo norte aquí en el frente uno y un polo norte en la parte trasera del otro y que choquen con imanes. ¿Qué es lo genial de los imanes? Que como son polos iguales, no se tocan. Si no se tocan, no suena. Tampoco hay generación de calor, o la generación de calor es mínima, suficiente como para decir es casi elástico, no se va a deformar, no va a perder masa. Entonces era muy divertido porque los carritos tienen una masa parecida. Entonces empezaba un carrito quieto, llegaba el otro, lo golpeaba. Ahora la colisión, como era por imanes, se daba antes de que se tocaran. Y entonces, como tenía una masa parecida, venía lo tocaba, y el que empezaba moviéndose quedaba ahí quieto, y el otro seguía con la misma velocidad. Siempre hay un cambio, una pérdida de energía, por un lado por rozamiento con el aire, por otro lado porque si hay un calentamiento mínimo, muy pequeño, pero va a haber. Pero es lo más cercano a una colisión elástica que he visto en la vida real, cotidiana, de todos los días. Fuera de eso, aparte de las colisiones nucleares y atómicas, todo es inelástico. Entonces, si estuviéramos estudiando física nuclear, sí, todo sería elástico, pero no, la mayoría va a ser inelástico. Igual, estamos en el mundo feliz de los físicos, este curso es bastante introductorio, entonces vamos a suponer que sí existen colisiones elásticas. Puede ser que algún ejercicio le pida que lo analice como si fuese una colisión elástica. Sabemos que eso es un poco jalado el pelo, pero bueno, podemos imaginarlo, ¿verdad? Podemos hacer algo casi elástico en el laboratorio, podemos imaginarlo para los ejercicios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la única diferencia acá entonces va a ser que en este caso tengo una ecuación adicional. ¿Cuál ecuación? Bueno, la ecuación de que la cantidad de energía cinética al inicio del sistema es igual a la cantidad de energía cinética al final. Para ambos casos yo puedo usar la ecuación que ya vimos. Cantidad de movimiento al inicio del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento al final, ¿verdad? Eso sirve para los dos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegamos a esta ecuación, que ahí casi no se ve, cuando llegamos a esta ecuación lo hicimos sin importar qué pasaba con la energía. O sea, esta ecuación
ni se entera qué pasó con la energía, no le importa. Entonces sirve para elásticas y sirve para inelásticas. La diferencia es que las elásticas tienen una ecuación adicional. ¿Okay? Ahora, dentro de las inelásticas hay tipos. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Okay? Está el que rebota, ¿verdad? Y el que queda unido. O sea, puede ser inelástica y rebotar. Rebotar no es algo propio de lo elástico, también lo inelástico rebota. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque todas las bolas que conocemos en la vida real suenan, pero rebotan, pero suenan. O sea, es inelástico porque suena, pero rebota. Entonces sí puede rebotar y ser inelástico. No es necesario ser elástico, puede ser inelástico y rebotar. Pero hay veces que, por ejemplo, se tira plasticina al piso, la plasticina queda pegada, ¿verdad? Este tipo de colisión de acá, la que queda unida, la vamos a llamar perfectamente inelástica. ¿Y qué significa que sea perfectamente inelástica? Bueno, significa que todos tienen la misma velocidad al final. ¿Por qué todo tiene la misma velocidad? Bueno, porque queda unido. Si queda unido, se mueve todo a la vez. Si se mueve todo a la vez, sí, tiene la misma velocidad. Así de sencillo. Pero entonces, este caso es el caso más sencillo de todo lo que uno puede imaginarse. El más complejo es el elástico, el inelástico que rebota, está ahí en un terreno intermedio. Y el más sencillo, más sencillo de todos es el perfectamente inelástico. Porque ya yo sé que la velocidad final es la misma para todo el mundo. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué sirve esto? Bueno, esto sirve para que nosotros le hagamos preguntas teóricas y también sirve como para tener ciertas ideas a la hora de resolver ejercicios. Por ejemplo, esto aquí es una palabra clave o una idea clave para saber información de la velocidad. Si en alguna parte del ejercicio me dice que los objetos quedan unidos, ya yo sé que todos los objetos al final tienen la misma velocidad. Entonces, en vez de tener muchas variables, solo tengo una. La misma para todos. La velocidad final de todos, que va a ser la misma, porque quedan unidos. Pero entonces, esto es una pista para poder saber ese dato, por ejemplo. En el caso elástico, si me dicen que rebota elásticamente o que no pierde energía, ya yo sé que tengo dos ecuaciones, la ecuación de aquí arriba y la ecuación de aquí abajo. ¿Okay? Y bueno, y si no me dice nada, podría ser un caso inelástico que rebota. Ahora, ¿cómo yo podría saber qué tipo de colisión tengo enfrente? ¿Verdad? Si yo le doy una colisión, usted la analiza, calcula las velocidades finales, tiene las velocidades iniciales, tiene la masa de todo el mundo, y después yo le pregunto, bueno, ¿qué tipo de colisión es? ¿Cómo creen ustedes que puedo saber qué tipo de colisión es? ¿Cuál es el criterio para escoger, para distribuir las colisiones? La energía cinética, ¿no? Exacto. Entonces, si yo quiero poder clasificar mi colisión, ¿qué tengo que calcular? La energía cinética. La energía cinética. Exacto. Entonces, si yo quiero saber qué tipo de colisión es, tengo que calcular la energía cinética al inicio y por aparte la energía cinética al final. Si eran iguales, es elástica. Si no eran iguales, es inelástica. Así de sencillo. Esta es más sencilla, simplemente me fijo si queda unido, es inelástica de fijo. ¿Sí? Pero sí, si rebota, necesito calcular las energías cinéticas al inicio y al final para poder ver si es elástica o inelástica. Sí. ¿Dudas?
aquí el foro, que no se me olvide nada decirles. Ok. Eso sería la materia. Hay un detallito por acá que no se los mencioné antes, que sería parte de la teoría, que es importante tener claro, y tiene que ver con el impulso, ¿verdad? Yo les mencioné, ¿verdad? El impulso es igual a la fuerza por el cambio en el tiempo. Y yo les dije, bueno, siempre que uno tiene un cambio, esto se puede convertir en una integral. Y yo les había dicho que las integrales significaban algo. ¿Se acuerdan qué significaba una integral o qué era lo que calculaba una integral? Lo vimos con el trabajo. ¿Alguien se acuerda? Una integral es, ¿se acuerdan? Que había salido un triángulo y entonces habíamos hecho algo con ese triángulo. Fue la clase pasada. ¿Qué significa? Ah, Ajá. no me acuerdo como bien. No sé si está hablando de los ángulos y eso, no sé. No, salía un triángulo, ¿verdad? En el trabajo, cuando calculábamos el trabajo del resorte, ¿se acuerdan? Salía un triángulo y entonces yo les decía, bueno, y entonces como esto es una integral y esto es un triángulo, podemos calcular qué. ¿Qué fue lo que calculamos con ese triángulo? ¿Nadie se acuerda? Es el área bajo la curva. Ok, entonces, si el impulso es fuerza por tiempo y eso puede convertirse en una integral, les dije yo, significa que si yo tengo una gráfica de fuerza contra tiempo, ¿verdad? Que sé yo, puede tener la forma que quiera. Y esta área acá eso es el impulso. ¿Por qué se los menciono? Bueno, porque van a encontrarse ejercicios en el libro que, por ejemplo, les da una gráfica, ¿verdad? Qué sé yo, de esta forma. Entonces, le dicen, calcula el impulso. Entonces, ¿cómo calcularía usted el impulso a partir de esta gráfica? ¿Cómo calculo impulso a partir de una gráfica fuerza contra tiempo? ¿Alguna idea? Pues lo que le llevó, bueno, tal vez lo que le llevó a ese, digamos, a la bola, dependiendo de la fuerza. Sí, pero aquí ya me están dando cómo cambia la fuerza. Aquí tengo una fuerza que varía, luego la fuerza vale el mismo valor y luego disminuye. Y eso es cuánto tiempo dura variando, cuánto tiempo se queda en el mismo valor y cuánto tiempo dura disminuyendo hasta cero. Entonces aquí tengo el valor de fuerza, ¿verdad? Según la altura, y según cuánto avanzo es el valor del tiempo. Entonces, ¿cómo calculo impulso?
Habría que calcular el área. Calcular el área. Aquí tengo dos opciones. O sé cómo se calcula el área, esta figura geométrica, que la gente de Arqui supongo que son muy buenos para eso. O uno puede dividir el área en cosas más sencillas. Entonces aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro triángulo, y aquí tengo un rectángulo. Entonces puedo calcular el área de este triángulo más el área de este rectángulo más el área de este triángulo. Así no se acuerdan cómo calcular un trapecio ahorita. Y es más rápido, más sencillo a veces. ¿Dudas? Ok. Pues ya que no hay dudas, me parece que eso sería por hoy. Sí. Estamos, entonces. ¿Alguna duda? Sí, profe. Muy bien, ya. Perfecto, entonces voy a dejar de grabar.